Hola, buenos días. Hoy voy a proponeros unos estiramientos muy suaves de la zona lateral y un poquito de la zona posterior de la espalda. ¿Sí? Recordad, como siempre, aquellos que no tengáis flexibilidad y que os cueste mantener la espalda recta, sin daros cuenta tendéis a hacer esto, ¿sí? Proporcionaros una alza, ¿vale? Un poco dura, si puede ser mucho mejor, ¿sí? Y si no, podéis trabajar en lugar de con las piernas tan cerradas como yo, un poco más abiertas, ¿sí? Lo importante es, recordad, los isquiones, que son estos huesos que tenemos aquí abajo, estén bien clavados, bien anclados en el suelo. Para ello vamos a separar nuestras nalgas, ¿sí? Recordad, siempre mantenemos la distancia entre la oreja y el hombro, ¿sí? Evitad esta postura, ¿sí? No hace falta ningún esfuerzo, todo muy suave, siempre manteniendo esta distancia. Y cuando hagamos esta ligera torsión hacia el lado, cuando nos vamos lateralmente hacia el lado, procurad mantener, ¿veis la alineación de la barbilla con el esternón? Evitamos esto, ¿sí? Suave. Somos como un bloque suave, suave, ¿sí? Y ya está. Unos estiramientos son cortitos, pero yo creo que os van a venir muy bien también para abrir bien el pecho. ¿Sí? Ahora veréis por qué. Siempre permitiros, si no llegáis, no pasa absolutamente nada, hasta donde podáis y siempre respirando, no hacemos ningún esfuerzo. El cuerpo suave, notamos una ligera tensión al estirar, muy ligera, ¿sí? Lo justo, ¡pam! Y ahí me quedo. Y si no noto nada, no pasa absolutamente nada. No tenemos que ir a hacer el máximo esfuerzo porque el músculo ya está haciendo esa función, aunque yo no sea consciente de ello. ¿Sí? Bien, entonces, para los que tengáis más flexibilidad, yo propongo poner la pierna aquí arriba, para los que no, aquí abajo. Todo está bien, ¿sí? Muy bien, entonces, pierna arriba, con las manos tocamos el suelo, buscamos alargar desde el hombro hacia los dedos, a la punta de los dedos, alargamos, tocamos el suelo, ¿veis? Abrimos pecho, crecemos. No hace falta crecer con la barbilla, ¿sí? La barbilla ligeramente hacia adentro, muy suave, sin borrar tampoco la curva cervical. Crecemos por aquí, como si me cogieran de un hilito, ¿sí? Y aquí, y respiramos. Y cogiendo aire, elevo el brazo, lo estiro hacia arriba y inclinación lateral. Si puedo, toco con el codo en el suelo, si no, me quedo aquí. ¿Os fijáis? Separación, no estoy aquí, separación. Igual aquí, no estoy aquí, sino que estoy aquí. Bajo las escápulas, alineación, nariz, barbita, esternón, abdomen contraído y hacia el lado. Puedo hacer aquí, no hace falta hacer esto. Mantenemos aquí. Y hacia el otro lado. Lo mismo, ni aquí, aquí, ¿sí? Abrimos, buscamos este estiramiento lateral con esta inclinación, ¿sí? Mantengo aquí, respiro, una vez más. Recordad hasta donde me llegue el codo. Si puedo, aprovechando que estoy haciendo el estiramiento, bajo un poco más. Y una vez más. Y cambio de pie.
Cambio de pierna. Lo mismo. Os quedáis aquí o aquí arriba. Tampoco hace falta hacer el loto completo. Estamos trabajando otra cosa, ¿sí? Entonces ponemos... También estamos estirando la parte posterior. Y nuevamente cojo aire y hacia el lado. Recordad que también trabajamos estiramiento en la zona del glúteo al poner las diferentes piernas. Me voy al otro lado. Recordad hasta donde veréis. Nunca aquí abajo. Separación. Mantenemos aquí. Crecemos siempre. Los isquiones anclados en el suelo. Y nuevamente aquí. Mantenemos. Podéis poner así o así, ¿sí? Y una vez más, ya no sé cuánto llevo. Y haría 2 o 3 por lado. Recordad, alineación, crezco, mi mano también, los dedos de la mano, los deditos de la mano también buscan el techo hacia arriba. Busco la máxima alargamiento lateral, ¿sí? Y suelto, desmonto la postura. Y respiro. Y aprovecho y visualizo. Aprovechando esta calma interior, visualizo la luz del sol, cómo se acerca a mí, cierro los ojos, siento su calor, lo siento en el rostro, lo siento en el pecho, lo siento en los hombros, en los brazos, hasta la punta de los dedos de las manos. Siento el calor en mi espalda, mi parte anterior del tronco, por el pecho, por el abdomen. Y ya siento el calor del sol desde las caderas, bajando por las piernas, hasta las plantas de los pies. Y noto como el sol con su color amarillo me está llenando de luz, de energía, de alegría. Lo siento brillar dentro de mí, todo mi cuerpo. Soy amarillo, soy amarillo, soy amarillo. Respiro 2 o 3 veces más. Y hasta aquí puedo leer. Muchísimas gracias por estar ahí. Que tengáis un gran día. Un beso muy fuerte a todos y hasta mañana. ¡Chao!